son de la célula nuestra, me parece. Eso están pagados. O la familia, que también está presente. La verdad que para nosotros es un privilegio compartir con ustedes este tiempo y estamos gozosos de ver gente de esta iglesia, de otras iglesias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Yo tengo compañeros también que nos están acompañando y la intención es que esto siga creciendo y no porque nosotros o esta iglesia tenga algo, sino que entendemos como comunidad cristiana que necesitamos abrirnos a la sociedad en general. Y hay muchas personas que están atravesando situaciones difíciles, hoy más que nunca. Las familias están atravesando crisis, tal vez consecuencia de muchas cosas que tienen que ver el estado actual o la situación incluso desde la niñez. Y en esta noche nosotros queremos compartir un tema muy delicado y muy fuerte que el Señor ha estado trabajando en nosotros y sobre todo que hemos podido ir aprendiendo a través de estos años. Así que la placa dice soltar para sanar, ¿verdad? Y muchos se preguntaban, ¿qué será soltar? Soltar las deudas, por ejemplo, para sanar la crisis financiera. Soltar, algunos decían, el pecado para sanar. Sí, eso es válido también. Pero vamos a hablar de un tema que por ahí pueda resultar muy difícil, aunque no quisiéramos tener esta complicación, pero a veces es difícil humanamente, no podemos hacerlo, así que vamos a buscar el consejo de Dios, cómo hacer para poder soltar, para sanar. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, voy a pedir la ayuda acá. Hay un texto de alguien que lo pueda buscar, Efesios 4, 31, 32. No sé si algunos sabían, pero el tema de hoy es el perdón. De parte de Dios sentimos en nuestro corazón, de todo el equipo, de hablar de este tema tan difícil. Creo que si yo pregunto quién ha escuchado alguna vez sobre una charla del perdón, creo que la mayoría levantaría la mano. Pero de todo corazón, y hemos estado orando por eso, no queremos que sea una charla más, sino que sea realmente una revelación de parte de Dios de este tema en la vida de cada uno de nosotros. Y este título es muy sentido. Para mí me ha tocado vivir esto, ya un poquito van a escuchar, perdonar cuando aún duele. Muchas veces estamos esperando a que vamos a perdonar cuando lo sientamos o cuando el tiempo pase y ya no nos duela tanto. Pero lo difícil, y ya vamos a ver que lo que Dios nos pide es perdonar cuando todavía eso que nos hicieron nos está doliendo. ¿Ya me buscaron alguien de Efesios 4? 4, 31 y 32. Son dos versículos. Que lo pueda leer bien fuerte. Gracias, Walter. Perdónense unos a otros. Y es tan imperativo, está diciendo, no si quieren, no si sienten, sino la palabra de Dios es la que plantamos en esta noche y es la que va a ir hablándonos. No nuestras palabras, ni nosotros con todo ese currículum que nos ha dado Ernesto, sino Dios mismo, es lo que hemos pedido. Pedimos que el Espíritu Santo revele sobre este tema en nuestra vida, y es personal, aunque está la familia, aunque está la esposa, esta charla, lo que Dios hable hoy va a ser personal. Y ahora viene la gran pregunta, entonces, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué perdonar? Porque a veces pareciera que no es justo perdonar, ¿verdad? Pero acá vamos a ver algunos puntos por qué sería necesario perdonar, y es porque yo recibo el perdón y aceptación de Dios, partimos desde ahí. Todo lo que conocemos la Biblia o conocemos la historia de la cruz, entendemos que, como cantábamos recién, éramos inmerecedores de su gracia, de su misericordia,
de su amor. Sin embargo, Dios manifestó perdón tremendo a través del sacrificio de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Segundo, porque Dios quiere utilizarnos como agente de su gracia. Ustedes vieron que a veces nos sentimos trabados, probablemente seamos cristianos de años y sentimos que hay algo adentro que nos pesa, que nos traba y no nos permite avanzar en la vida. También como resultado sobrenatural de haber recibido ese perdón sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Y aparte porque es un mandato. La Biblia dice en Mateo, y perdónanos nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos enseñó el Señor Jesús que debemos orar de esta manera. Dice más, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y nos preguntábamos, ¿cuántos años tal vez tenemos esa bronca, ese rencor que nos está trabando y no queremos perdonar porque nos cuesta? Y no es con el ánimo de juzgar, porque es algo natural, algo humano, nos cuesta. Pero acá la Biblia nos dice que debemos perdonar para que seamos perdonados, porque si no perdonamos, estamos diciendo en la oración, Señor, perdona, así como nosotros perdonamos a los demás. Es algo para pensar, ¿verdad? ¿Por qué perdonar? Este texto me cambió totalmente la visión del perdón y de lo que Dios nos pide. Creo que a ustedes los va a desafiar también. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, resalté en rojo palabras, mire, si tuviesen para anotar, estas palabras tienen que estar anotadas, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 cosas dificilísimas que el Señor nos pide para los enemigos: amarlos, bendecirlos, hacerles bien, orar. Yo debo confesar que cuando yo sufrí un daño, yo me agarraba del texto que dice, tuya la venganza, Señor, véngate vos de esta persona o de estas personas. No sé si a mí no me había pasado o a alguien más. También era bíblico mi deseo, porque estaba en la Biblia ese texto, pero parece que a no los conocía. Dios no me decía que lo maldiga o que le desee el mal. Dios me estaba diciendo, bendecirlo, hacerle el bien, orar por él. Si yo preguntase también, siempre me dirijo al público, ¿quién hace esto con la persona que le ha hecho daño? Es muy difícil, claro. Tal vez pueda orar para que cambie su conducta, pero hacerle bien, si él me ha hecho mal, o ella, o ellos. Yo quiero que se lo guarden este texto. ¿Y a quiénes consideramos los enemigos? Siempre digo que hay también, como dice, enemigos íntimos. Ese que está a la par nuestra, ese que nos tenía que hacer el bien, ya sea un papá o una mamá, que nos tenía que cuidar, no me ha cuidado, al contrario, me ha dañado. Una esposa, un esposo, si ha hecho una promesa en el altar para cuidarme, para estar conmigo, y no ha cumplido esa promesa, es el enemigo íntimo, el que nunca nos esperábamos que nos haga daño. Un familiar, una novia, tal vez un novio, un hijo que sea rebelde, que nos haga sufrir, ¿no? Y a ese enemigo, como pareciese que es mucho más difícil perdonar. Tal vez un vecino que me tira la basura, un jefe que me trata mal, es como más fácil porque está afuera de nuestros sentimientos. Pero al enemigo íntimo es mucho más difícil. A él también va aplicado este texto. Bueno, mientras la escucho, yo la escuché 1000 veces a Claudia dar el perdón. En realidad este tema es de ella, yo solamente la estoy acompañando y siempre aprendemos cosas nuevas. Y como decía ahí recién en la placa anterior, decía, y a mí, ¿cuántos de nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? Es tan duro muchas veces, tal vez es más fácil perdonar a otros, pero ese perdón íntimo a mi conducta
nos cuesta un montón. Pero para ello se requiere una decisión. El Señor Jesús, cuando vio que el mundo estaba hecho un desorden total, cuando el pecado había sobreabundado de tal manera que merecíamos un castigo, Él tomó la decisión de decir, heme aquí, yo voy a ir a rescatar a la humanidad. Él dio un sacrificio, requiere sacrificio, es dejar las cosas que nosotros pensamos que nos corresponden. Sin embargo, sacrificamos parte nuestra. Es una humillación. Y uno, hablando de esto, diría, muchos se levantan y dicen, no, si implica todo eso, yo me voy, porque a nadie le gustan estas cuestiones, ¿verdad? Ceder tu derecho de que la otra persona pague por su error. Humanamente, y de acuerdo a las leyes, incluso legales, dice que el que las hace, las paga, ¿verdad? Y nosotros nos regimos por esa ley y muchas veces queremos que pague ese error. También requiere llevar a la cruz las heridas producidas por otros juntos. Cuando entendemos esto, llevarlo a la herida que Cristo tuvo en la cruz. Todos estos puntos producen dolor. Y acá es donde está el tema. Nadie conscientemente quiere enfrentarse a ese dolor de perdonar. Aunque recordemos que Efesios dijo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y ahí vemos a un corazón de una persona que no ha podido soltar el perdón. Está con amargura, dureza en su corazón, hasta enfermedades físicas. Muchos de los médicos les pueden decir, bueno, acá tenemos un médico psiquiatra experto en esto, de que muchas de las dolencias del cuerpo tienen que ver con la falta de perdón. Problemas emocionales y relacionales, crisis de identidad, no sabemos quiénes somos, también nos autocuidamos en estas relaciones porque ya me han herido muchas veces. Yo ya no quiero tener problemas, así que mejor solito que mal acompañado el que me hace daño. Entonces por eso hablamos de una crisis en las relaciones también. Ahora, ¿cómo quitamos ese cuchillo que se veía ahí, esa imagen? Porque pareciera que el cuchillo entra una y mil veces en el corazón, destruyéndolo en mil pedazos. ¿Cómo se quita eso? Y vamos a ver lo que dice Dios. Solo Él puede darnos la fuerza para quitar ese cuchillo que tanto daño nos está haciendo. Esto da como resultado un corazón nuevo, un corazón agradecido, un corazón suave, compasivo. ¿No se imaginan ustedes la liberación que se produce cuando uno perdona? Seguramente muchos de ustedes han perdonado y pueden haber experimentado esto, pero no se imaginan ¿cómo puedo explicarlo? La paz que trae aquel que ha producido el daño y se arrepiente, y el cambio en esa otra persona cuando es perdonada. Y esto trae fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, etcétera, etcétera. Hay un cambio en ambas personas. Quiero aclarar que el Señor nos está pidiendo el perdón aún si la persona que nos dañó no se arrepintió. Yo soy la que debo obedecer, somos los que debemos obedecer, sin que la otra persona tenga la intención de arrepentirse. Yo la libero, yo soy sana, yo la perdono. Ahí acá vemos, ¿seguimos con la otra placa? Sí, ya, que se pasó. Bueno, vamos a ver lo que es el perdón y lo que no es. Primero voy a hablar de lo que no es. No es necesariamente olvidar el acontecimiento. Yo tuve un gran conflicto porque hay una frase que dice perdonar es olvidar. O uno perdona y olvida. Muchas veces las personas con buena intención dicen vos debes perdonar y ya está, olvidarte. Pero no es fácil. Todos los que han pasado por algún daño saben que esto no es fácil. No es necesariamente olvidar el acontecimiento. No es igual a la reconciliación.
Se debe perdonar, bueno, un poco lo que le estaba diciendo, aun si el otro no permite la reconciliación. Muchas veces en un matrimonio, que alguna vez nos puede haber tocado en consejería, hay violencia de parte de uno de los miembros. Bueno, la persona que recibe la violencia debe perdonar, pero no necesariamente seguir aceptando los golpes o los maltratos, no necesariamente a la reconciliación. No es aprobar la conducta incorrecta, pecaminosa de la otra persona. No es solo una decisión mental, sino es una postura del corazón. ¿No les ha pasado muchas veces? Bueno, esta vez, ya, sí, listo, ya está, lo perdono, pero vuelve a aparecer el dolor, vuelve a aparecer la herida, vuelve a aparecer, a resentir, pues se llama resentimiento, lo que nos pasó. Porque el corazón no está involucrado en ese perdón. No es negar los sentimientos y la gravedad de la ofensa. No es liberarse de las consecuencias. Muchas veces los errores, el pecado trae consecuencias y no necesariamente se puede uno librar de ellas, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué sí es el perdón. Es reconocer los sentimientos de dolor, de enojo, de vergüenza que he sentido con esta actitud, con este daño, con lo que me hicieron. Es la respuesta misericordiosa a la persona que me lastimó injustamente. Es decidir remitir la culpa, ay, qué dolor, y cancelar la deuda. No me debe nada, no me ha hecho nada. Dejar de buscar que la otra persona sufra por el error. Vencer y abandonar los sentimientos negativos. Buscar el bienestar del ofensor. Volvemos al texto ese que nos desafiaba. Enfrentar la crisis de la voluntad e ir en contra de nuestro concepto de justicia. Es tremendo la crisis de la voluntad. Yo no quiero perdonar, no se lo merece, pero Dios me está pidiendo otra cosa. Bueno, creo que si alguno está tomando apunte... Sí, ¿lo pueden pasar ustedes la placa que sigue? Después, no, ya está. Sí. Ah, perdón. Podemos ver que la falta de perdón, ¿qué produce? ¿Qué consecuencia crea en nuestros corazones, en nuestro interior? La falta de perdón produce esclavitud a nuestras heridas y nos enlaza con la otra persona, como la figura del principio, ¿verdad? Estamos ahí tironeando constantemente y esta persona hágalo o no haga, estamos ligados a ellos en una especie de esclavitud, nuestras heridas con aquella persona que nos dañó. Nos consumimos al querer vengarnos. Es esa intención que en algún momento me la va a pagar y nos estamos consumiendo nosotros mismos. Nos ahogamos en el resentimiento, estamos sintiendo constantemente ese dolor. Vivimos detrás de un muro defensivo. ¿Qué es este muro defensivo? No sé si ustedes se dan cuenta que cuando nosotros queremos protegernos de algo, ponemos vallas o muros. Este muro defensivo es como un muro invisible que ponemos delante de la persona que nos dañó, a que no se acerque nunca más a nosotros. Puede haber sido tal vez un papá, una mamá, el esposo, la esposa, el amigo, el novio, etc. Y nosotros ponemos este muro y nos escondemos detrás de este muro. Y estamos ahí solo llorando con nuestro dolor y el muro entre nosotros dividiéndonos. Este muro produce, por supuesto, un resentimiento tremendo, una autoconmiseración. Es eso cuando nosotros estamos constantemente por años diciendo, pobre de mí, cuánto dolor me ha causado, y seguimos lamiéndonos las heridas. Es algo increíble, pero pasa, amigos, pasa, hermanos. El autoaborrecimiento también, tal vez ha sido culpa mía, me aborrezco por todo esto. La ira, el odio. Por eso vemos conductas en muchas personas, tal vez no necesariamente adolescentes o preadolescentes, sino muchas personas grandes que sufren tal vez de una ira, de un odio, que muchas veces no saben por qué es, pero es porque hay algo adentro que todavía no ha perdonado. Y una de las consecuencias también que produce este muro defensivo es que tal vez no nos permite ver las cosas buenas de la otra persona. ¿Se dieron cuenta que alguien nos hizo daño? Y diga lo que diga, haga lo que haga, nos parece que está mal, porque nos perdemos de ver el aspecto bueno que pueda tener la otra persona. Y ahora vienen las consecuencias espirituales, ¿no?, de esto. Existe una presión de las tinieblas.
porque no estamos en la luz, no estamos en la obediencia. No podemos transformarnos a la imagen de Cristo. Creo que algunos que conocemos un poquito más las Biblias, tal vez los nuevos que hayan venido, todas las iglesias hablan de Cristo y quieren que nos parezcamos a Él en su carácter, en lo que Él era. Bueno, el no perdonar justamente no nos hace reflejar la imagen de Cristo. Nos hacemos esclavos de nuestros propios sentimientos y de la otra persona que siempre está presente ahí recordándonos el daño. La oscuridad prevalece. Cristo no es libre de reinar en nosotros porque hay algo ahí que está estorbando y la dureza del corazón no permite ver cuando se daña a otros. ¿Saben? Eso hablábamos con Marce, que nosotros debemos perdonar, pero también dañamos. No somos todos víctimas de los que estamos acá, también hemos hecho daño a otras personas, pero como está nuestro corazón duro, no nos permite ver el daño que hemos causado. Incluso a la misma persona que nos dañó, hemos hecho cosas para vengarnos de ella y tampoco eso está bien. Y acá hay dos frases que yo la leí estudiando el tema. Dice, no perdonar es como tomar veneno, imagínense la situación, y esperar que la otra persona se muera, pero el veneno lo he tomado yo. Se paga un alto precio al perdonar, pero nunca tan alto como no hacerlo. Hay algo más. No se trata de olvidar, como nos había dicho dos placas anteriores, sino de recordar la cruz y las palabras de Jesús. Si yo pregunto acá, ¿cuál ha sido la herida más fuerte que te han hecho en tu vida? Va a tener que ver con el desprecio, con la injusticia, con el dolor físico, con el dolor emocional, con el rechazo, sobre todo con la injusticia recibida. ¿Por qué pongo no olvidar la cruz? Porque en la cruz es un símbolo, nada más, acá no está Jesús, es el símbolo que nos recuerda lo que Él ha pasado por nosotros. Él ha sido rechazado. Si a vos te han rechazado tus padres, una pareja, Él también ha sido rechazado. Si a Él se le han burlado, lo han escupido, los han lastimado físicamente, el Señor Jesús también sabe lo que nosotros hemos pasado si es que hemos recibido alguna de estas cosas que Él ha recibido. Por eso, recordar la cruz de lo que Él ha recibido y Él ha llevado ahí en la cruz. Hay una palabra que debemos recordar también, también hablamos con Marce, dice el Señor, yo soy la vid verdadera y ustedes las ramas, el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Y esta parte, recuérdense, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿cuál es la clave para poder soltar el perdón? Estar permanentemente con Él. Solo no vamos a poder porque humanamente es injusto, pero si yo estoy siempre ahí ligado, cerquita de Jesús, voy a poder hacer todo según este texto de Juan 15:5. ¿Perdonar duele? Si no, le preguntamos a Él, porque Él nos perdonó. Él es la esencia del perdón. Él sí sabe de dolor. Permitir a Jesús cargar con el pecado y con el pecador implica admitir encontrarse con la herida. Cuando trabajamos en la restauración con las personas, nos damos cuenta del temor tremendo que cada persona tiene de volver a encontrarse con ese dolor. Hay un dolor que no sé si lo sabrán seguramente explicar los psicólogos, los psiquiatras, pero es algo que uno para sanar necesita enfrentarse a ese dolor y nadie lo quiere. Obviamente nadie le gusta el dolor, nadie es masoquista. Entonces, pero admitir y encontrarse con la herida, enfrentarla, es parte de buscar esta sanidad. Permitir al Señor acceder a nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo, porque necesitamos una fuerza sobrenatural que solamente viene de Dios para enfrentar esto. Perdonar a las personas, a las personas que nos han dañado. Esto requiere verbalizar la herida y el nombre de cada persona. Verbalizar la herida y el nombre de cada persona identificándola.
Y nosotros estamos convencidos que el Señor, en este momento que estamos hablando, muchos de ustedes se le va a traer a su recuerdo tal vez aquellas heridas, aquel dolor, aquel trauma, aquel momento donde ustedes se sintieron heridos, avasallados, lastimados, embaucados, engañados, y es muy probable que le estén sintiendo alguna sensación de que qué feo aquel momento, obviamente, o tal vez muchos se estén preguntando dónde estaba Dios en ese momento. Y permítanos decirle que el Señor estaba en ese momento. Y en este momento también está tratando de que puedan entender que esas heridas y esos dolores los llevó en la cruz y ahora pueden soltar en este tiempo. Perdonar con el corazón, dice la palabra en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es renunciar al derecho, a la venganza y al juicio, es transferir la obra de Cristo a la herida o las heridas. Liberar de las expectativas que tenía del otro. Me ha dañado, tal vez yo lo perdono y espero que esa persona cambie. Es muy probable que no cambie más. Es probable que su conducta sea igual, pero como decía Claudia, hay que poner límite y no permitir que nos sigan dañando. No significa perdonar, permitir que sigan haciendo de nosotros estas heridas, pero tampoco necesariamente quiere decir que la expectativa que el otro cambie o que estemos basados en nuestro perdón en que la otra persona cambie, tenemos que eximirlo de eso, pedir libertad, las consecuencias, la purificación del perdón por nuestras reacciones, porque también tenemos una reacción mala, también cometemos pecados cuando nos enredamos en la amargura, cuando nos enredamos en el odio, cuando las intenciones del mal queremos hacerle mal a la otra persona, incluso hasta del suicidio. Y muchos dirán, pero yo estaba tan ahogado que pensé muchas veces quitarme la vida. Pero si vemos lo que Dios dice, nos damos cuenta que hemos obrado mal. Y esto no estamos juzgando, sino que entendemos que el dolor muchas veces nos llega a un límite donde probablemente podamos llegar a esta situación. Pero necesitamos pedir perdón de una manera redentora. Cuando perdono, esta es una parte muy alentadora, muy buena. Cuando perdono, pongo al ofensor bajo el reino de Dios. Extiendo gracia, misericordia y bendición. Aprendo a amar bien y con sabiduría. Desato el poder liberador del perdón. Resucitamos con Cristo en el terreno de la gracia y verdad. Establezco límites también cuando perdono, como decía Marce. Y lo tengo bien resaltado porque nunca se ve más reflejado a Dios que un hijo de Él extienda perdón. ¿No queremos reflejar a Dios? ¿Queremos reflejar a Él en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia? Extienda perdón. Hay dos historias que me hablan de esto, las voy a contar así nomás. Es de José. Para los nuevos, José está en el Antiguo Testamento. Él fue vendido por los hermanos, o sea, recibió una injusticia tremenda en su vida. Los hermanos le mintieron a su padre que él había muerto, lo había comido un animal, ¿sí? Porque le entregaron sus ropas llenas de sangre al padre. Y José vivió injusticia tras injusticia. Después de estar trabajando en un lugar por una mentira, lo tuvieron en un calabozo, preso, y el Señor fue restaurando su vida hasta el punto de llegarlo a ser uno de los jefes de Egipto. Y toda su familia un día apareció. Dice que él lloró cuando vio a sus hermanos. Se acordó le dolió, se acordó de lo que había recibido de sus hermanos, pero él perdonó. Le salvó la vida, porque en ese tiempo estaban con mucha necesidad, pero él intercedió por sus hermanos, le dio de comer, los recibió en su palacio y restauró esa relación que se había roto. Y Esteban, esa sí la quiero leer un poquitito. Esteban dicen que fue el primer mártir que murió a causa de su fe. Y voy a contar esa escena, pero presten atención, ya lo voy a decir aquí.
Al oír esto, rechinando los dientes, la gente, dice, montaron en cólera contra él, porque él hablaba de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y decía, veo el cielo abierto, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando en voz de cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos, acá presten atención, a quien estaba ahí, a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Él estaba intercediendo por todas estas personas que le hacían daño, hasta el punto de quitarle la vida. Pero me llamó mucho la atención porque él intercedía por todo ese grupo, pero en ese grupo estaba un hombre, Saulo, que gracias, me atrevo a decir, a la intercesión de él, no le tengas en cuenta este pecado. Después Saulo fue Pablo, el que nos escribió muchas cartas de la palabra de Dios, y me atrevo a decir de que Dios lo perdonó por esa intercesión que hizo Esteban a favor de ese hombre que estaba ahí permitiendo que lo maten. ¿A qué voy? A que nosotros también podemos interceder porque nos hace daño y darle la posibilidad de que Dios cumpla el propósito que ha tenido para esa persona que nos ha hecho daño. Nosotros vamos a contar un poquito de nuestro testimonio, bien cortito porque ya nos queda muy poquito tiempo. Solo para contar que se puede cambiar una realidad que iba para lo peor. Hace 8 años más o menos estábamos en una crisis como matrimonio, como familia, por algo que nos pasó hasta el punto de pensar en separarnos. Fue muy duro, muy difícil. Todo lo que ahora les cuento, entonces no lo entendía, pero el Señor fue hablando a mi corazón, a mi vida, para poder extender esto que le estoy animando a hacer, el perdón. Resulta que cada uno de nosotros tenemos alguna historia en nuestras vidas, y mi historia comenzó desde niño, que por el tiempo no puedo explicarlo ahora, tal vez en otra oportunidad, pero yo era preso, era esclavo de un pecado que no podía dejarlo desde chico y que suponía que cuando me case y cuando esté sumergido en la iglesia, esto se iba a ir. No fue así. Esto es solamente un ejemplo, puede ser cualquier tipo de pecado, puede ser la droga, la pornografía, el adulterio, puede ser cualquier tipo de pecado que nos mantiene cautivos. Ustedes seguramente entienden de lo que estoy hablando. El hecho que yo tenía mi historia y este pecado no se iba. Y yo me convertí, creo que a los 18 años aproximadamente, conocí a Claudia, tuvimos un matrimonio, una noche de un casamiento espectacular, éramos muy queridos en nuestra iglesia, después vinimos acá, y mi vida religiosa era perfecta prácticamente, era el cristiano que siempre venía a las reuniones, que estaba acá, que mucha gente decía, che, qué bien, cómo trabajan, cómo hacen cosas, y yo me basaba en eso, pero solamente era una máscara, solamente quería ocultar cosas que nadie sabía, o por lo menos yo creía que no sabía, y tontamente pensaba que incluso podía ocultarla delante de Dios. Pero esas cadenas, esas amarras del pecado, van creciendo cada vez más y cada vez más nos esclavizan, hasta que llegó el punto, hasta que, como dice Claudia hace unos 8 años, pasó algo y se destapó la olla. Y fue algo impresionante. Ustedes vieron el cuchillo ese que estaba ahí rompiendo el corazón. Cuando se destapó la olla fue un cuchillo clavado.
cientos de veces en el corazón de mi esposa, y ella lloraba desarmada, y no entendíamos esa noche que nunca se nos va a borrar de nuestra mente. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo no quería ni hablar ni siquiera, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, sentía que me quemaba por dentro, y yo sentía que Dios me hizo hablar, me hizo confesar, y ahí entendí después que a través de la confesión también viene la sanidad, y pude hablar y sacar el cuchillo y clavárselo en 1000 pedazos. Ella tenía todo el derecho de pegarme, de golpearme, de correrme, de hacer lo que quisiera conmigo, tenía toda la facultad para hacerlo. Sin embargo, por la gracia bendita de Dios, yo venía orando por muchos años de que el Señor me librara de este pecado, que yo humanamente no podía, aunque lo intentaba, aunque venía a la iglesia, aunque trataba de hacer las cosas lo mejor posible, no lo podía conseguir. Y fue esa noche que el Señor produjo un milagro en nuestras vidas. Y fue a partir de esa noche que yo entendí que el Señor estaba haciendo no solo una obra en mí, sino una obra en el corazón de esta mujer, y yo quiero honrarla, porque realmente después entendí cuando su papá del cielo me sentó y me dijo: vos hiciste esto, esto y esto, y ahora vas a honrar a tu esposa, vas a respetarla, vas a cuidar y vas a hacer todas aquellas cosas que tendrías que haberla hecho antes y no la hiciste. Y tuve que pedirle perdón a ella, a mi familia, a la iglesia, y el Señor pudo traer, y yo puedo entender aquello cuando Claudia dice que el perdón produce una liberación, no solo a su corazón, sino que también me liberó a mí, y pudo transformar el Señor mi vida en otra historia. Y no fue fácil, o sea, a decir, no lo siento, no quiero, pero entendía que el Señor me lo pedía. Y lo que contamos ahora no es para decir, ay, qué buena, perdón. No. Es para que ustedes vean que sí se puede perdonar y que hay un propósito después del perdón en la vida. Yo muchas veces me pregunto, y si yo no hubiese perdonado, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaría yo, nuestras hijas, él? O sea, hay un propósito que Dios ha bendecido nuestra vida tremendamente. Si algún día quieren conversar con nosotros, les contamos lo que ha venido después del perdón. Increíble lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y podemos ahora hablar a otros matrimonios que dicen, no damos más, hasta aquí llegamos. No, ya no seguimos nosotros. Y podemos hablar, sí se puede, perdónense. Y es increíble, hemos visto muchos matrimonios restaurados a través del perdón. No solo matrimonios, familias, padres, hijos, esposos, entre hermanos, entre congregaciones, entre miembros de una familia. Existe una relación estrecha entre nuestra disposición de perdonar y nuestro destino eterno. Como le ha pasado a Pablo, gracias a esa intercesión de Esteban, él pudo cumplir el destino que ya tenía para Pablo. Y así como tiene para cada uno de nosotros. Ahora viene una parte importante. Por lo tanto, debo perdonar. ¿A quién? Al que no está. Hay muchos de ustedes capaz que tienen que perdonar a un papá, a una mamá, a alguien que ya no está. Pero pueden hacerlo, pueden liberarse y otorgar el perdón a esa persona. Tal vez una mujer o un hombre viudo o separado, ¿por qué no? Porque la anterior relación no funcionó y debe perdonar. Al que no vemos hace tiempo, tal vez fue un vecino de hace mucho, un jefe, alguna autoridad de otra iglesia, algún hermano de otra iglesia, al que vemos a diario, y ahí viene la familia, ¿verdad? Al que vemos siempre. Alguna entidad, un trabajo, una iglesia que le ha causado dolor, que no ha sido justo con ustedes. Y el último que cuesta mucho también es perdonarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ningún ser humano, ni el que existió, el que existe y existirá, merece el perdón de Dios. Sin embargo, aquel Cordero de Dios fue clavado en una cruz, fue castigado, escupido por causa nuestra. Nosotros le hicimos el daño. Sin embargo, su gran amor y su misericordia fue la muestra de amor más grande y trascendental de la historia de la humanidad, manifestada en la cruz y a través de ese perdón en Cristo Jesús. Y también queremos animar a aquellos que puedan entender esto y que puedan decir: sí, yo he fallado, yo he herido a Dios, yo he herido a otras personas, que puedan tener este tiempo. Y si todavía no tiene una relación estrecha con ese Dios que está atento a sus oídos a dar perdón, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Entonces queremos invitar también, si estamos viviendo una situación donde estamos atados, prisioneros de un pecado, de la práctica del pecado o el daño que estamos haciendo a alguien, este es el momento en que podamos reconciliarnos con Dios a través de pedir perdón, decirle: Señor, yo he pecado, hice esto, aquello, yo te pido perdón y en el nombre de Jesús quiero ser restaurado, quiero que cambies mi vida, quiero que cambies mi conducta, quiero ser liberado también de los pecados que yo estoy cometiendo. Siento que, Marce, podemos orar por las personas nuevas que han venido hoy por primera vez y después la otra oración. Si ellos quieren recibir al Señor Jesús en su corazón y pedir perdón de sus pecados, Él puede sanarnos, ¿no?, de todos esos dolores que hemos estado hablando, porque como dice su palabra, Él llevó en la cruz nuestros dolores. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios y vamos a pedir, tal vez en esta hora haya personas que la palabra de Dios le haya llegado y que haya podido entender y que el Espíritu Santo haya traído claridad a su corazón, tal vez recuerdos dolorosos, tal vez situaciones feas, muy complicadas, pero tal vez también entender de que somos falibles, que somos pecadores y podamos orar pidiéndole a Él perdón y podamos pedirle que Cristo Jesús entre en nuestro corazón para gobernar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante tuyos, Señor, sabiendo que vos ves todo de nosotros, no podemos ocultarte nada, oh Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si tú nos ves? Señor, tú llegas hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Lo que hicimos tal vez hace mucho tiempo atrás, lo que hicimos tal vez la semana pasada, incluso hoy, Señor. Señor, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que quites toda atadura, Señor, toda obra de Satanás en nuestra vida, toda influencia que no nos permite, Señor, soltarnos del pecado, de esa práctica que no, Señor, que vos aborreces y que nosotros somos conscientes que está mal, Señor. También te pedimos, oh Dios, que traiga, Señor, tu abrazo, tu consuelo, porque nos sentimos solos muchas veces. Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Señor, queremos ponerlo delante de tuyo, llevarlo a los pies de la cruz. Y, Señor, si no he tenido una relación estrecha con vos, o si estoy alejado, Señor, en esta hora, te pedimos, papá, que perdone nuestros pecados, que el Señor Jesús entre en nuestros corazones, que Él tome el control absoluto de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de cada día, Señor, para que podamos experimentar una relación estrecha e íntima con el dador de la vida que es Cristo Jesús. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que perdones cada uno de nuestros pecados. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Te lo rogamos, papá. Y yo te ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo, que si hay alguna persona que tal vez por primera vez escuche este mensaje poderoso de salvación y de perdón de Cristo Jesús, que esta sea la noche donde pueda recibir a Jesús, no como una religión, sino como un Dios vivo y verdadero y real en sus vidas.
Yo te lo ruego, Señor, y clamamos por este milagro, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. 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 Si alguna de las personas ha hecho esta oración, no se vaya. Si tiene alguna duda, puede hablar con algunos de los responsables del Ministerio de Familia, Ernesto, Pablo, o la persona que lo ha traído. No se vaya con alguna duda. Como no queremos que esto quede en una charla, hay tarea. Y hay una placa, dice: desata el poder liberador del perdón. Nos vamos a animar a obedecer, a no tener más este pecado de no perdonar. Y Ismael le va a entregar una hojita individual, unas lapiceras se van a tener que prestar porque no son muchas. ¿Qué vamos a poner en esa hojita? Lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, nada de pensar mucho, porque Él ya nos ha revelado la ofensa, el dolor y a la persona que tenemos que perdonar. Ejemplo, perdono a mi papá por los maltratos, por la desacreditación de mi persona, por haber tratado mal a mi mamá, no sé, lo que Dios le haya mostrado. Tal vez alguna historia de nuestras vidas que pueden haber sido de ahora o tal vez de nuestra niñez, tal vez algún abuso, sí, tal vez algún abandono, un desprecio, que a veces podemos recibir en la propia casa incluso, o tal vez nuestros compañeros de trabajo, tal vez en la propia escuela, tal vez muchos de nosotros podemos haber tenido bullying. Y yo recuerdo mi infancia de haber tenido bullying, incluso me acuerdo del apellido y todo de ese compañero que me marcó la vida y que también tuve que perdonarlo cuando entendí el tema del perdón. También tuve que perdonar a mi mamá, no porque haya sido la peor, yo amaba a mi mamá y ella trataba de darme lo mejor, pero yo me di cuenta que había un cierto rencor en mi corazón porque tal vez le echaba culpa a ella de mi situación. Tal vez yo la juzgaba porque pensaba que ella me había abandonado, en el sentido no físico, sino que me había dejado caer de sus brazos y yo había tenido que sufrir tanto en mi niñez. Me crié sin papá, pasé situaciones económicas muy difíciles, donde yo muchas de las cosas inconscientemente le echaba la culpa y tuve que perdonar esto a mi mamá, que ya había fallecido hace mucho tiempo. Tuve que perdonar a las personas también que me habían herido, a las personas que habían originado este quebranto en mi vida, que me llevó mucho tiempo y que me hizo cometer muchos errores. Tuve que perdonar a muchas personas que yo por ahí no me acordaba, pero que a través del Espíritu Santo pude reconocer y extender perdón. Tal vez ahí Dios le está mostrando a alguien que creen que ya habían perdonado, pero si viene a su memoria y causa todavía algo, bueno, lo pongamos en ese papelito. Es un símbolo lo que vamos a hacer, porque en realidad el corazón, vamos a perdonar con el corazón, y en el papel vamos a poner algo que ya no queremos más que esté con nosotros, que ya no queremos más que siga doliendo, que ya no queremos más que nos ate. ¿Y qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar todo, nos vamos a poner de pie todos juntos y vamos a pasar a romper ese papel, porque no lo queremos más en nuestra vida. No es que eso nos va a sacar todo, es algo simbólico de lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra decisión, y vamos a tirarlo a la basura. Tienen unos minutos para seguir escribiendo. Tranquilos, sin hablar, para que... Y también le queremos decir que no es algo místico, no es algo mágico. Esto que estamos por hacer es simplemente algo simbólico. Es algo, una decisión que podemos tomar en nuestros corazones y romper con aquellos que tal vez por mucho tiempo ha estado atándonos a personas o a situaciones que nos han hecho daño. Así que tienen unos minutos para escribir.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Como iglesia, y no como iglesia, sino como Dios quiere realmente para nuestras vidas. Como decía un poco la letra de esta canción, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros seres queridos, necesitamos limpiar. Y entendemos, y estoy seguro que muchos concuerdan con esto, que estamos en el tiempo donde dice la Escritura que la novia se está vistiendo de lino fino, pura y sin mancha. Pero para eso necesitamos limpiarnos. Para eso el Señor quiere que sus hijos estén sacando todas aquellas cosas que tienen que estar en un solo lugar, en la basura. Ya no sirve más. Sacarnos, desprendernos de aquellos que nos hace daño. Y también sacar nuestros pecados, que no solamente nos hace daño a nosotros, sino hace daño a otros y ofende directamente a Dios. Por eso es necesario que vayamos sacando aquellas cosas. La serie de estas charlas se llama La casa que no cae. Necesitamos que nuestra casa, nuestra familia, esté fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque dice la propia parábola del Señor Jesús que cuando vengan los vientos, las tempestades y golpeen con gran ímpetu en esa casa va a estar firme porque está sobre la roca. Ya estamos cansados de edificar sobre la arena. Ya estamos cansados de edificar sobre lugares donde viene un poco de agua y nosotros entendemos perfectamente acá en Tucumán cuando viene el agua arrasa con todo, se lleva auto y todas las cosas que agarra por delante. Nosotros ya estamos hartos de esto, necesitamos estar firmes. Para eso necesitamos, y es menester, que arreglemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra familia. ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cuántos gritos tal vez hay dentro de nuestra casa? Ya no tienen que estar más. Dios quiere que vivamos una vida de paz, de armonía y de gozo porque estamos mirando y sirviendo a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que este sea el propósito de esta noche, de tomar decisiones.
Y yo quisiera invitarles si nos podemos poner de pie. Y antes, yo sé que muchos ya han terminado, los que quieran siguen escribiendo, pero me gustaría hacer una oración por la decisión que están tomando en esta noche, que es una decisión que el Señor a cada uno nos está hablando, y que puede ser una decisión concreta, decir, yo a partir de hoy tomo esta decisión, 19 de marzo del 2022, yo decido perdonar a fulano, mengano, sutano, a quien sea, porque no lo quiero más en mi vida, a este dolor, a este lazo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero clamarte, oh Dios de los cielos, poderoso, tú que miras, Señor, lo más íntimo de nuestros corazones, tú que miras, Señor, y que sabes la historia de cada uno de nosotros, Señor. Aquel daño, aquel momento, tal vez aquella noche, aquella mañana, tarde, el lugar, sabes perfectamente, Señor, el dolor, el daño y el impacto que ha creado, Señor, el pecado de otros en nuestras vidas. También sabes, Señor, el pecado nuestro y el daño que nosotros hemos causado a otro, y por eso te pedimos perdón por esto. Pero en esta noche queremos tomar una decisión, Señor, de perdonar a aquellos que nos hirieron. Queremos que tú recibas, Señor, cada decisión simbolizada en este papel escrito, Señor, con lapicera, pero que en nuestro corazón decidimos perdonar para estar libres y obtener esa libertad bendita que tú quieres para tus hijos. Yo te lo ruego, Señor, que esta decisión sea sellada con vos, Señor, que podamos tomar decisiones concretas, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, y que este tiempo sea de liberación. Queremos sacarnos esta mochila, Señor, que tal vez por años hemos cargado, ya no más. Queremos abrazarte a ti, Señor, y sentir el gozo de tu presencia, de tu paz, de tu amor, Señor, sentir el calor de tu persona bendita en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está en este lugar y a cada familia, Señor, representada en este lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar y tirarlo ahí de una manera simbólica, y vamos a con esto también a decir de alguna manera, ya no quiero más esta historia en mi vida. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo